cordiales saludos a la bióloga Julia Vélez Moreira. El grupo número 8 va a exponer acerca del ecosistemas e interacciones entre especies. Los integrantes que forman el grupo son José Daniel Suárez Pozo, Mario Daniel Basilio Tomalá, Brian Frickson Borbor Parlales y Juan Daniel Soriano Zamora. Ahora voy a exponer acerca de la definición de los ecosistemas. Un ecosistema es el conjunto de organismos vivos que habitan en un área determinada y las condiciones físicas que lo rodean. Incluye factores bióticos como plantas, animales, microorganismos y factores abióticos como el agua, el suelo, la luz y la temperatura. Todos los elementos interactúan de manera constante, formando redes de intercambio de energía y nutrientes. Estas interacciones permiten al ecosistema que funcione como un sistema organizado. Gracias a ello, cada especie cumple un rol que contribuye al equilibrio y la estabilidad del ambiente. Ahora voy a hablar acerca de los componentes bióticos y abióticos. Los componentes bióticos son todos los seres vivos que forman parte de un ecosistema. Incluye plantas, animales, hongos y microorganismos que interactúan entre sí mediante relaciones como depredación, competencia, cooperación. Su presencia y acciones influyen directamente en el equilibrio del medio ambiente. Componentes abióticos son los factores no vivos que componen el entorno natural. Incluye agua, luz solar, aire, suelo, temperatura y minerales. Estos elementos determinan las condiciones en las que los seres vivos pueden desarrollarse. Su variación afecta el funcionamiento y la estabilidad del ecosistema. Muchas gracias. Cordiales saludos. Yo soy Mario Daniel Basilio Domalá y mi parte es la interacción entre componentes del ecosistema. En un ecosistema, los componentes bióticos, organismos vivos y abióticos, factores no vivos, interactúan de forma bidireccional y constante. Por ejemplo, las plantas absorben luz, agua y CO2 para realizar fotosíntesis y liberar oxígeno. Los animales respiran ese oxígeno y al alimentarse o morir devuelven los nutrientes al suelo. Los hongos y las bacterias descomponen la materia orgánica y cierran los ciclos del agua, del carbono y de los nutrientes. Estas relaciones garantizan el flujo de energía en cadenas tróficas y el reciclaje de la materia. Cualquier alteración como la contaminación o la pérdida de especies puede afectar tanto a todo el ecosistema. Por otro lado, las interacciones también influyen directamente en la perpetuación de las especies. Las relaciones bióticas, depredación, competencia y simbiosis, como la polinización y abióticas, proporcionan recursos que regulan poblaciones y favorecen a la dispersión genética y la selección natural. Las cadenas tróficas trasladan energía desde los productores hasta los descomponedores, mientras relaciones como el mutualismo o la competencia impulsan adaptaciones. Sin embargo, desequilibrios como la llegada de especies invasoras rompen conexiones, reducen la biodiversidad y ponen en riesgo la resiliencia y la continuidad en la en el ecosistema. En resumen, la interacción constante entre componentes bióticos y abióticos mantiene los ciclos de materia y energía, ya que estas mismas interacciones aseguran la supervivencia y la evolución de las especies. Y proteger ese equilibrio es fundamental para la estabilidad de los ecosistemas y en última instancia para nuestra propia supervivencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Tengan un cordial saludo, bióloga Julia Vélez Moreira, de parte de quien habla.
Brian Frickson Parrales, y hoy le voy a hablar sobre cómo se forman los ecosistemas y los niveles de organización ecológica. Primero, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es una unidad natural formada por todos los seres vivos, animales, plantas, hongos, bacterias, que se conoce como biocenosis, y el medio físico donde viven llamado biotopo. El agua, el suelo, la, tem- la temperatura, cuando estos dos componentes bióticos y abióticos alcanzan un equilibrio e interactúan constantemente, nace un ecosistema. Ahora, ¿cómo se forman? A través de un proceso llamado sucesión ecológica. La sucesión primaria ocurre en lugares donde nunca hubo vida. Ellos se desgastan la roca, forman suelo y acumulan materia orgánica. Poco a poco llegan plantas más complejas, insectos y finalmente animales mayores, hasta forman un ecosistema maduro. Este proceso puede durar cientos o miles de años. Ahora, vamos a los niveles de organización ecológica. ¿Qué son? ¿Cómo nos ayuda a entender la complejidad de la vida? Individuo se refiere a un solo organismo. Población, a muchos individuos de la misma especie que viven juntos en el entorno. Comunidad, todas las poblaciones diferentes, plantas, animales, hongos, que conviven e interactúan en un mismo lugar. Ecosistema, la comunidad, los factores bióticos, agua, aire, suelo y luz. Bioma, grandes regiones del planeta con clima y vegetación parecida como el desierto, la selva tropical o la tundra. Biosfera, es el nivel más grande, la suma de todos los ecosistemas del planeta, toda la vida y la capa de la Tierra donde ésta existe. Entender estos niveles es clave para todo esté conectado. Si contaminamos un río, afectamos desde la bacteria hasta los seres humanos, que dependemos del agua y los alimentos de un ecosistema. Por esto, es proteger los ecosistemas, no es solo cuidar el medio ambiente, es decir, cuidar nuestra propia supervivencia. Acciones simples como reciclar, ahorrar el agua, rechazar el tráfico de especies y usar energías renovables. Muchas gracias. Bióloga Julia Vélez Moreira. Me presento, soy José Suárez y hoy voy a hablar sobre las interacciones ecológicas y el desequilibrio en los ecosistemas. Bueno, primero, las interacciones ecológicas son las diferentes formas en las que los seres vivos se relacionan entre sí dentro de un mismo ecosistema. Estas relaciones pueden ser positivas, negativas o neutras. Bueno, entonces, por ejemplo, el mutualismo es donde los dos organismos se benefician, como las abejas y las flores. En el comensalismo, uno gana y el otro no se ve afectado por las acciones del otro organismo, como un pájaro que vive en un árbol sin causarle ningún daño. Luego está el parasitismo, donde un organismo vive a costa del otro, como es una garrapata en un perro. También tenemos la depredación, cuando un animal caza a otro para alimentarse, como puede ser el león cazando a una cebra. Y finalmente la competencia, que ocurre cuando dos especies necesitan los mismos recursos, como luz, agua o entre otros alimentos. Todas estas relaciones permiten que un ecosistema funcione de manera equilibrada. ¿Ya? Entonces, ahora, sobre el desequilibrio ecológico, esto ocurre cuando ese balance natural se rompe. Esto puede pasar por causas humanas, como la deforestación, la contaminación o la caza excesiva. También puede deberse a un cambio climático,
que altera los hábitats y afecta la supervivencia de muchas especies. Otra causa son las especies invasoras, que llegan a un ecosistema donde no pertenece y cambian ese orden natural. Y por supuesto, por último, los desastres naturales, como incendios o inundaciones. También generan cambios bruscos en el ambiente. Ya. Entonces, con esto podemos concluir que cuando ocurre un desequilibrio ecológico, pueden desaparecer especies, reducirse la biodiversidad y alterarse la cadena alimentaria. Por eso es importante cuidar los ecosistemas e evitar acciones que rompan su equilibrio. Muchas gracias por su atención. En conclusión, comprender estas dinámicas es clave para preservar la vida en la Tierra. Actuemos ya. Recicla, ahorra agua, elige las energías renovables, combate el tráfico de especies y educa a otros. Juntos cuidemos nuestro planeta. Para las generaciones futuras, la naturaleza los necesita. Muchas gracias. Esa ha sido la exposición del grupo.